Bien, el apogeo y crisis del mundo burgués y el surgimiento del socialismo. Entre 1848 y 1914 el mundo burgués alcanzó su máximo esplendor, marcado por el triunfo del liberalismo y el auge del capitalismo industrial. Este periodo se distingue por el dominio social y político de la burguesía, que defendía valores como el progreso, la libertad individual y la expansión de la propiedad privada. Características del apogeo burgués. Bueno, se caracterizaba por que defendía la libertad individual y había una mínima intervención del Estado. El capitalismo industrial se consolida porque había una expansión en la producción, el comercio y el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que llevó a un nuevo crecimiento sin precedentes de la economía urbana. La burguesía emergió como clase dominante, ejerciendo poder social y político y promoviendo una moral basada en el esfuerzo personal y el mérito, aunque su estilo de vida muchas veces reflejaba contradicciones con sus valores. Triunfo del liberalismo y capitalismo industrial. Durante este periodo de apogeo burgués, la burguesía se consolidó como clase dominante, abogando por principios que promovían un desarrollo económico sin restricciones estatales. Estos valores llevaron a un crecimiento significativo en las actividades comerciales e industriales. Los valores que defendía la burguesía estaban enfocados en el progreso, la defensa de la libertad individual, promoción de la propiedad privada y la mínima intervención estatal. Contradicciones de la moral burguesa. El éxito de la burguesía se evidenció en el crecimiento del comercio, la industrialización y la urbanización. Sin embargo, su ética del esfuerzo personal y el mérito entraba en conflicto con una mentalidad que priorizaba el lujo y el bienestar material, revelando una dualidad en sus valores. A finales del siglo XIX, el liberalismo burgués enfrenta una crisis. La burguesía, antes que era considerada como una fuerza progresista, adoptó una postura conservadora y comenzó a defender sus privilegios ante los retos que planteaban la expansión del movimiento obrero, la creciente desigualdad y las crisis económicas. Resistencia de instituciones tradicionales. Bueno, esto generó una expansión del movimiento obrero que se debió justamente a las condiciones laborales precarias, la búsqueda de los derechos como el derecho a la huelga, jornadas laborales más cortas y mejores salarios. Esto llevó a la organización de sindicatos y movimientos sociales que desafiaron el orden burgués establecido. Se intensificó a medida que la burguesía acumulaba riqueza y poder, mientras que las clases trabajadoras y los campesinos enfrentaban condiciones de vida difíciles. Este contraste generó tensiones sociales que llevaron a una mayor organización política y social entre los oprimidos. Las crisis económicas, como la Gran Depresión de 1873, afectaron gravemente la estabilidad del capitalismo, generando desempleo y descontento entre la población. Estas crisis hicieron que muchos cuestionaran la viabilidad del sistema capitalista y buscaran alternativas como el socialismo. Bien, hasta acá vimos el auge y el declive del mundo burgués. Ahora voy a contarles cómo surge el socialismo como una respuesta y un desafío a ese mundo burgués. El socialismo nace como una reacción frente a la desigualdad del sistema capitalista. Los socialistas cuestionan el dominio de la burguesía porque consideran que su poder se basa en una apropiación injusta de los recursos y del trabajo de los demás. Con la industrialización, las condiciones obreras se volvieron cada vez más duras. El socialismo empieza a poner en evidencia que la pobreza no era algo natural ni inevitable, sino producto del mismo sistema capitalista. Esto, esto generó temor en la clase dominante, que veía en el movimiento obrero una amenaza real. Frente a este contexto de tensión y desigualdad, surgieron nuevas ideas que buscaban transformar el sistema existente, entre ellas el socialismo. Ahora
vamos a ver lo que es la definición del socialismo. El socialismo propone una sociedad donde los medios de producción, es decir, las fábricas, tierras o los recursos, sean colectivos y no privados. La producción no estaría orientada a ganar dinero, sino a cubrir las necesidades de toda la comunidad. Para el marxismo, esto no es una utopía, sino una etapa inevitable en la historia y un paso necesario hacia una sociedad sin clases. Por otro lado, las revoluciones son los procesos que hacen posible ese tipo de cambio que propone el socialismo. Lenin decía que la revolución debía ser una toma de poder político por parte de los trabajadores, destruyendo el Estado burgués y creando lo que él llamó dictadura de los proletarios. Un ejemplo claro fue la Revolución Rusa de 1905. Siguiendo con lo que propone el socialismo frente al capitalismo, en el capitalismo los medios de producción son privados y el objetivo es obtener ganancias individuales. El socialismo, en cambio, plantea que esos medios sean colectivos o estatales, buscando el bienestar de todos. En el capitalismo, los trabajadores venden su fuerza laboral a cambio de un salario, lo que genera desigualdad. El colectivo promueve una de manera a las clases, como ser los burgueses y obreros, en resumen, o conjunto y la igualdad. Se expandieron Ahora vemos lo que fue estudiando el socialismo. totalmente, adoptaron esta idea para así hacer frente a las crisis económicas. Mientras que en Asia Oriental, como además de China, hay países como Camboya o Vietnam que han tomado esta decisión para así liderar una lucha contra el anticapitalismo. En África, después de la era de la idea del socialismo, para así también buscar su independencia. En el caso más claro de la América Latina fue Cuba, durante su revolución de 1959, liderada por Fidel Castro. A comienzos del siglo XX, Rusia era una potencia, pero muy atrasada a comparación de Europa Occidental. La mayoría de la población, más del 80%, era pobre y no obtenía recursos o alimentos. El zar tenía un poder absoluto. Después de la Primera Guerra Mundial, el país sufrió una enorme pérdida y una crisis económica que no se podría solventar o salvarse, que llevaba a una protesta. Esto provocó la abdicación del zar Nicolás II. Primero se firmó un gobierno provisional, pero en octubre de ese año los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder con el lema pan, tierra, trabajo. Después abolieron la propiedad privada y nacionalizaron bancos, tierras y empresas. Después de la Guerra Civil Rusa, de lo que fue liderada entre el Ejército Rojo y el Blanco, se creó la Unión Soviética en 1922, en la que la Revolución Rusa cambió todo. Terminó la monarquía, creó el primer Estado soviético y inspiró a movimientos obreros y comunistas en el planeta. También marcó el inicio de la división global entre capitalismo y socialismo, que después se verá en la Guerra Fría.